hermanos, vamos a pasar al tiempo del mensaje del día de hoy. Que este mensaje va a estar basado en el libro del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 21 al versículo 40. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del versículo 21 al versículo 40. Síganme con su vista, hermanos. Yo voy a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Palabra del Señor. Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos has dado, Señor, el maravilloso privilegio de poder reunirnos a mitad de la semana para poder tener estos momentos, Señor, de comunión, estos momentos donde hemos cantado, hemos orado, Señor, se ha leído tu palabra. Y ahora, Señor, vamos a pasar al momento del mensaje de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, que quites las distracciones del día a día de nuestras cabezas y nos ayudes a descansar y a reposar en tu palabra, Señor, a encontrar consuelo, a encontrar también, Señor, una exhortación en esta parte de la Escritura. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser tierra fértil y que podamos poner en práctica lo que aprendemos, Señor, de tu palabra. Te pido por mí, Señor, que me ayudes a que mis defectos, a que mi torpeza, Señor, no sea un impedimento para que tú hables a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, el mensaje que tú les quieres dar, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este lunes pasado fue 2 de febrero y acorde al calendario litúrgico se celebró la fiesta conocida como la Candelaria. Este día, hermanos, se celebra en la iglesia ya hace muchos siglos. Realmente es muy antiguo esta tradición y realmente se mantiene hasta el día de hoy. Aquí en México, hermanos, es costumbre que la persona o las personas que le salió el monito, como a mí, como al reverendo Neftalí también, es la costumbre de que el día de 6 de enero, que es donde se come la rosca de Reyes, se encargan los tamales para el Día de la Candelaria y se hace toda una festividad en torno a este día. Hermanos, pero el nombre oficial de la fiesta realmente es la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo.
y también a veces es llamada la purificación de la Virgen María. Esta se celebra, como dije, el 2 de febrero, porque son 40 días después de la Navidad. Que son los 40 días de la purificación para una mujer después de dar a luz, según la ley de Moisés. Hermanos, esto concluye con la celebración completa de las narraciones de la infancia de Jesús, desde la Navidad hasta la temporada de Epifanía. Es la Epifanía final donde Jesús es revelado como la luz para revelación a los gentiles y nuestro Salvador. Hermanos, además de la fiesta, de los tamales, del cierre de esta temporada litúrgica, hermanos, ¿qué significa para nosotros este día? ¿Qué significa para nosotros la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo? Hermanos, hago estas preguntas porque más que llevar la continuidad de un calendario, esta fecha se conmemora porque es importante para los cristianos. Tiene un peso cristológico y soteriológico para nosotros. Hay un mensaje importante en esta fecha y es por eso que se recuerda cada año. Y es mi propósito el día de hoy, hermanos, el reflexionar brevemente qué significa para nosotros el día de la Candelaria o el día de la presentación de nuestro Señor Jesús en el templo. La fiesta de la Candelaria, hermanos, en inglés se conoce como Candlemas, que significa fiesta o misa de las velas, por la manera en que era celebrada antiguamente, encendiendo velas. Hermanos, y aunque nosotros no la celebramos de esta manera, fíjense que tiene mucho sentido cuando pensamos en que la luz del mundo fue presentada abiertamente, la luz del mundo se encendió para que fuera vista por los hombres, y esto refleja muy bien el canto de Simeón que veremos más adelante. Lucas 2, 21 al 24, que es nuestro texto, dice: cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Bueno, estos textos, aunque muy breves, nos dan varios detalles para pensar y meditar acerca de Jesús y la importancia de esto para nosotros. Hermanos, y lo primero que vemos es que, número uno, Cristo irrumpió verdaderamente en la historia. Hermanos, el nacimiento de Cristo es un antes y un después para la humanidad. Literalmente, hermanos, nuestro calendario lo contamos como antes y después de Cristo. Hermanos, Cristo, a diferencia de lo que muchos pueden pensar y decir, nació verdaderamente. Cristo no es una leyenda, el cristianismo no es un invento para iniciar una religión. Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, quien tomó forma de hombre, nació de carne y hueso como nosotros. Él pisó esta tierra, dice la palabra, que caminó y que habitó entre nosotros. Hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico, fue atestiguado por personas reales y registrado en las Santas Escrituras. Y esto es tan cierto y comprobable que nuestro Señor nació y creció bajo las leyes civiles de un país determinado. Hermanos, Cristo no nació en una zona aislada y remota del planeta donde nadie podía dar fe y legalidad de su origen. No fue así, hermanos. Cristo nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. Una zona, hermanos, que era gobernada por el Imperio Romano, donde había registros, había leyes, había censos, había un control y un registro sistemático de la población. Cristo, hermanos, nació en el pleno corazón de la civilización, en donde nadie puede negar su existencia y sus obras. Hermanos, e historiadores no cristianos como Flavio Josefo lo confirman. Es por esa razón que el credo de los apóstoles declara que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, el gobernador, declarando que Cristo es un hecho histórico, declarando que no es una fábula, no es un relato de ficción. Hermanos, Cristo irrumpió en la historia y su nacimiento, su vida y su obra son hechos comprobables históricamente. Hermanos, y esto defiende y apoya la doctrina de la naturaleza humana de nuestro Señor. Esta
doctrina que ha sido atacada tantas veces a lo largo de la iglesia, pero al mismo tiempo defendida por los apóstoles y maestros que nos ha dado el Señor. Primera de Juan 1, del 1 al 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. También más adelante, explícitamente se defiende la humanidad de Cristo. En capítulo 4, versículos 2 al 3, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hermanos, con esta defensa a la ortodoxia cristiana podemos estar tranquilos, que lo que confesamos es lo mismo que se confesó y se defendió en la antigüedad, la humanidad de Cristo. Hermanos, y esto nos lleva a un aspecto muy importante de la encarnación. Número 2, que Cristo tomó forma de hombre para solidarizarse con nosotros, para solidarizarse con una humanidad caída. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. También en los versículos 17 al 18 de Hebreos 2 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También en la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículos 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Al tomar forma de hombre, Cristo, hermanos, se compadeció de nosotros. Él se humilló a sí mismo porque dejó la gloria que tenía con el Padre y vino a esta tierra a nacer como hombre, a padecer necesidad, a afrontar la dureza de la vida y a ser tentado de la misma forma en que nosotros somos tentados, con la diferencia, hermanos, que él nunca pecó y se mantuvo fiel y santo hasta el final. Así que nuestro sumo sacerdote, hermanos, es alguien que nos entiende, alguien que sabe cuán dura y cuán difícil es la vida debajo del sol. Cuando vemos, hermanos, que la ofrenda que presentaron José y María por la purificación eran 2 tórtolas o 2 palominos, nos damos cuenta de que eran una familia muy pobre, porque la ofrenda que se requería era un cordero de 1 año y un palomino, pero como esto era algo costoso, la ley permitía que quienes no pudieran pagar esto pudieran presentar 2 tórtolas o 2 palominos. Así que, hermanos, la Sagrada Familia, como se les conoce, era una familia de muy escasos recursos. De hecho, Nazaret, donde creció nuestro Señor Jesucristo, era una región de bajos recursos y de mala fama. Por eso aquella expresión de Natanael, que cuando preguntó extrañado, que dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque Nazaret no era un lugar que se destacara por sus riquezas o por su cultura o cosas así, sino que era un lugar menospreciado. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, con esto nos damos cuenta que se humilló tomando forma de hombre. No nació en una familia rica o poderosa. Cristo no tuvo lujos ni riquezas materiales, todo lo contrario. Como dije, vivió en la zona más marginal de Judea, en la zona rechazada. Creció en una familia pobre, pero temerosa de Dios. Y aun cuando ya era adulto, hermanos, las cosas materiales no eran una prioridad para él. Mateo 8:20 dijo: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí vemos, hermanos, que Jesucristo se compadece de nosotros. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es padecer necesidad, hermanos. Hermanos, cuando nuestro Señor estaba ayunando en el desierto por 40 días, estando en su punto más débil y más vulnerable, soportando el calor extremo del día y el frío despiadado de la noche, sin alimento en su estómago, el diablo lo tienta con las cosas que cualquier humano en su punto más fuerte caería. Pero, hermanos, nuestro Señor se mantuvo firme y fiel a Dios, y citándole las Escrituras, venció al diablo en su propio juego. Hermanos, a diferencia de Adán, quien cayó en la primera tentación que se le puso enfrente, a pesar de estar en el paraíso y teniendo absolutamente todo a su favor para ser fiel, Cristo
Estando en su punto más vulnerable y débil, se mantuvo fiel hasta el final y obtuvo la victoria sobre la tentación. Estando en nuestra condición de carne, hermanos, haciéndose semejante a nosotros, nuestro Señor se mantuvo fiel. Cristo sabe lo que se siente ser tentado, sabe lo que es pasar necesidad, sabe lo que es ser maltratado, ser humillado, ser despreciado. Hermanos, no hay nada que podamos que podamos decirle a Cristo que Él no haya experimentado en carne propia. Y esto, hermanos, lo hizo por amor de nosotros. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras dolencias, de nuestras necesidades. Él nos entiende, como dice Hebreos 4:15, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Así, hermanos, podemos acercarnos con confianza a nuestro Señor, sabiendo que Él nos entiende, que Él no está distante a nosotros, sino que todo lo contrario, se apiada de nosotros y tiene misericordia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, y ligado a esto, podemos ver la fidelidad de Cristo al haber nacido bajo la ley. Cristo, esta es la tercera cosa, Cristo nació bajo la ley de Moisés. Como dije anteriormente, Cristo nace bajo la ley de Moisés. Nuestro Señor, en obediencia a su Padre, voluntariamente se somete bajo la ley que le fue dada al pueblo para cumplirla perfectamente. Gálatas 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, en obediencia a la ley de Moisés, Cristo fue, número 1, circuncidado a los 8 días, número 2, presentado en el templo a los 40 días, y número 3, consagrado a Dios como varón primogénito. 3 rituales estipulados en la ley fueron cumplidos por la familia de Jesús. Hermanos, José y María sabían quién era su hijo. El ángel ya se les había aparecido. Ellos ya sabían quién era aquel bebé. Ellos sabían que este niño era santo. Y aún así, hermanos, ellos humildemente obedecieron a la revelación dada por Dios a Moisés para cumplir con toda justicia. Mateo 3, del 13 al 15, dice, esto es Jesús cuando va en el bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea del Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le dijo Jesús, hermanos? Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, Cristo no vino a desechar la ley. Él no vino a decir que la ley no sirve para nada, que la ley de Moisés no vale nada. Hermanos, Cristo vino y cumplió con todos los aspectos de la ley y la cumplió perfectamente hasta su muerte, demostrando que el pleno cumplimiento de la ley es Él mismo. Y eso nos lleva también al cuarto aspecto, un cumplimiento mesiánico. Mateo 15, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor, como dije, hermanos, cumplió la ley moral y la ley civil al pie de la letra. Y en cuanto a la ley ceremonial, hermanos, Él demostró y declaró en varias ocasiones que ésta hablaba de Él. Los ritos del Antiguo Testamento eran sombras de lo que el Mesías cumpliría plenamente en su obra. Cristo, hermanos, cumplió la ley no solo en un sentido de obediencia perfecta, sino también en un sentido mesiánico. En Lucas 4, cuando Cristo, estando en una sinagoga en Nazaret, lee una porción del profeta Isaías y dice lo siguiente, Lucas 4, 20 al 21, dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Asimismo en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, por eso es que Cristo no incumpliría una ley que hablaba y que tenía su pleno cumplimiento en Él mismo. Él vino a cumplir la ley que nosotros, hermanos, no pudimos cumplir.
Cristo fue perfectamente obediente en todos y cada uno de los aspectos de la ley civil y moral y ceremonial que apuntaban a su obra de redención. Cristo fue la ofrenda para el holocausto que Dios proveyó y de la que habló Abraham. Él es el Cordero Pascual que con su sangre derramada en la cruz salva a su pueblo de la muerte. El macho cabrío que llevaba las iniquidades de Israel sobre sí y era soltado en el desierto, era una profecía de lo que Cristo vendría a hacer en la tierra, cargar sobre sí mismo el pecado de su pueblo y hacer expiación por él mediante su sacrificio. Hermanos, no es casualidad de que fuese presentado en el templo donde se hacían estos ritos y sacrificios. Este día, hermanos, es importante porque celebramos que Cristo se presentó en el templo, se presentó aquel que sería el sacrificio definitivo, aquel que llevaría sobre sí el pecado de Israel. Hermanos, probablemente los sacerdotes ni siquiera les pasaba por la mente quién era aquel bebé al que estaban presentando. Hermanos, la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas que la luz. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermanos. Pero el Mesías prometido, el Cristo, el que fue llamado Jesús porque salvaría a su pueblo de sus pecados, estaba en el templo, anticipando la obra que llevaría a cabo algunos años después. Hermanos, la Candelaria no se trata mayormente de María, la Candelaria se trata de Cristo, de su nacimiento, su vida, su obra. Hermanos, pudiéramos decir que este acontecimiento tan grande en la historia pasó casi desapercibido, pero hubo dos personas, hermanos, que estaban esperando ansiosamente ese día, y ellos representan a aquellos que esperan en Dios con toda su fe, aquellos que están a la expectativa de Cristo. Y el primero de ellos es Simeón. Dice, y aquí, el versículo 25 al 32, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermano Simeón, un hombre de Dios, alguien justo y piadoso, un hombre que esperaba ansiosamente el cumplimiento de las profecías, alguien que estaba en la expectativa de la obra de Dios, se le permitió en su vejez ver al Mesías, quien salvaría a su pueblo. Alguien que esperó toda su vida por ver cumplida la promesa de Dios estaba ante el ungido del Señor. El Espíritu Santo llevó a Simeón y lo hizo ver y reconocer lo que otros no vieron. Para los sacerdotes, hermanos, tal vez fue un día como otro, pero para Simeón era el mejor día de su vida porque estaba viendo el cumplimiento de la promesa de Dios. Ese bebé, hermanos, era la muestra de la fidelidad de Dios con su pueblo. Y en agradecimiento, hermanos, bendijo a Dios con una oración y nos dejó un canto que 2000 años después seguimos recitando, el Nunc Dimittis, que forma parte, hermanos, de nuestra liturgia y declara la salvación de Dios para todos los pueblos, luz para los gentiles y para Israel. Y no solo es, y no solo él, hermanos, no solo eso, perdón, sino que la profetiza, le profetiza a María y le declara lo que este bebé haría cuando creciera. Versículos 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Anticipándose y profetizando lo que Cristo iba a hacer, hermanos. La otra persona que presenció esto fue una profetisa llamada Ana. Versículos 36 al 38. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Hermanos, Ana
No pudo contener la felicidad, al igual que Simeón, y al igual que él, era una persona que estaba esperando al Mesías, una mujer viuda y de edad avanzada, que lo único que tenía era a Dios y su fe. Hermanos, cuando ella vio a Jesús, con las pocas fuerzas que tenía debido a su edad, compartió y declaró el mensaje de salvación, anunció que el Cristo había llegado. Hermanos, tanto Simeón como Ana tienen algo en común. Estaban a la expectativa. Su fe no menguaba. Se mantenían firmes en oraciones y en ayunos y esperaban con ansias y con anhelo el cumplimiento de la palabra de Dios. Bueno, a nosotros que vemos estas cosas del otro lado de la historia, alejados por distancia y por siglos de esos acontecimientos, no, hermanos, no nos queda más que tener la misma actitud que Simeón y Ana. Nosotros, hermanos, ya sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido salvados por Él. Hemos visto y escuchado cómo su obra ha cambiado el mundo y a la humanidad. Hermanos, somos la iglesia de aquel bebé que fue presentado en el templo. Y a pesar de eso, hermanos, podemos caer en la rutina y en la cotidianidad y perder por momentos la emoción y la expectativa con la que Ana y Simeón esperaban aquel día. Hermanos, pero esto no debería ser así. Nosotros que estamos del otro lado de la historia y hemos visto el cumplimiento pleno de la obra de Cristo y hemos experimentado su salvación, deberíamos estar eufóricos, hermanos, de agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Deberíamos vivir una vida siempre a la expectativa de la palabra de Dios, estar emocionados y entusiasmados cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que leemos su palabra, cada vez que participamos de los sacramentos. Deberíamos estar constantemente, hermanos, de rodillas, agradeciendo a Dios por habernos mostrado su salvación y vivir una vida de servicio y de agradecimiento a Él, haciendo, hermanos, lo que Él nos mandó, amándonos los unos a los otros, proclamando su palabra y sirviendo a los demás. Hermanos, que nuestra oración sea esa, que nuestros corazones ardan de amor por el Señor y que nuestras vidas sean un reflejo de ese amor para que recordemos que Cristo nos amó primero y todo lo que vimos hoy, hermanos, como nuestro Señor fue presentado, como Él se compadece por nosotros, que todo, hermanos, lo que vimos hoy es muestra de ese amor que Cristo tuvo por nosotros. Así que, hermanos, no nos queda más que responder en adoración y en gracia a nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por cómo tú nos confrontas, Señor, con ella. Te damos gracias, Señor, porque este tipo de días que se celebran en el calendario no son simplemente para tener fiestas, Señor, sino para recordar tu obra, para recordar aspectos, Señor, de tu vida y cómo tú tuviste misericordia de nosotros, cómo te encarnaste, cómo irrumpiste en la historia, Señor, para cambiar el destino de este mundo, amado Dios. Te damos gracias, Señor, porque sin ti, Señor, estaríamos perdidos, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas tú, Señor, tuviste piedad de nosotros, tuviste misericordia de nosotros y nos salvaste. Te pedimos que nos ayudes a ser como Simeón y como Ana, estar a la expectativa, Señor, siempre de ti, estar emocionados, estar agradecidos, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y que el fuego de nuestros corazones, Señor, de agradecimiento y de amor por ti no se apaguen, Señor, sino que constantemente tengamos la necesidad y el anhelo, Señor, de buscar tu rostro cada día en oración, Señor, y usando también los medios de gracia que nos has proporcionado. Te damos gracias, Señor, por lo que vimos y te pedimos que nos ayudes a meditar en esta porción de la Escritura a lo largo de la semana. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Amén.